Digan porque va a haber una proyección. Sí, poca cosa. Mañana viene lo bueno, de verdad. Mañana detallaremos ya todo bien. Muchas gracias. Por no beber siempre de la botella, que luego... O aquí arriba tampoco pasa nada, no importa. ¿Por aquí? ¿Sí? Tengo. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que queremos anunciarle que el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2026. Un año más y como es nuestro deber constitucional y estatutario, cumplimos con la obligación de elaborar y presentar las cuentas regionales, unas cuentas que van a ser la hoja de ruta para poder llevar a cabo todas las políticas, las inversiones y las acciones dirigidas en beneficio de todos los extremeños. Extremadura continúa creciendo. Estos presupuestos representan la voluntad de la Junta de Extremadura por seguir dando un impulso a nuestra región y tienen el principal objetivo que todos los ciudadanos extremeños, con independencia de donde residan, cuenten con las mismas oportunidades, puedan acceder a esos mismos servicios públicos, vivan donde vivan. La cifra ya la conocen, estamos hablando de más de 8.600 millones de euros, 8.657, 403, 729 euros para lo importante, más de 8.600 millones de euros que vamos a destinar a la sanidad, a la dependencia, a la educación, a la igualdad y la conciliación, al empleo, al campo, a los jóvenes y a la vivienda. Los presupuestos de Extremadura para el año 2026 son los más altos, son los presupuestos de los extremeños y son los más sociales de la historia de nuestra región y reflejan el buen momento económico que atravesamos. Como ya anunció la presidenta María Guardiola en la primera reunión con los grupos parlamentarios, estos presupuestos se han elaborado con una estimación de crecimiento de nuestro PIB del 1,3%, siguiendo las previsiones avaladas por la AIREF y contienen un déficit de un 0,1%. Además, por primera vez en 20 años, la deuda de nuestra comunidad autónoma está disminuyendo, lo que demuestra la buena marcha de nuestra economía. Ahora mismo hay más gente trabajando que nunca en Extremadura y los salarios van a crecer por encima de los precios según estas previsiones, lo que hará que se incremente el poder adquisitivo de la familia. Asimismo, Extremadura ha conseguido aumentar sus exportaciones 10 veces más que la media nacional. Y todo ello poniendo en marcha una política fiscal mucho más justa y más igualitaria, con 3 rebajas fiscales en menos de 2 años, 3 rebajas fiscales que han beneficiado a todos los extremeños en la gestión de su economía familiar, que han ayudado a los jóvenes a poder acceder a una vivienda en mejores condiciones y que han hecho justicia con los pacientes que padecen ELA. Rebajas que han conseguido una mayor recaudación y un mayor número de contribuyentes. Todos estos datos confirman que bajando los impuestos se pueden percibir más ingresos, se puede obtener una mayor recaudación. Hemos devuelto 120 millones de euros a las familias extremeñas y estamos recaudando más que nunca. Estamos recaudando 230 millones de euros más que en el año 2023. Hoy hay menos cargas para las familias y para las empresas y hay más recursos en la hacienda de todos los extremeños. Y con estas nuevas cuentas queremos seguir esa senda de crecimiento y estabilidad para nuestra región.
Las del año 2026 son, por lo tanto, unas cuentas expansivas que crecerán en más de 559 millones de euros para invertir en políticas sociales y económicas. Estos presupuestos representan lo que necesita Extremadura y lo que necesitan y piden los extremeños. Medidas que se enfocan en la igualdad de oportunidades, que ayudan a la conciliación de la vida personal y laboral y que garantizan el acceso a esos servicios públicos de calidad. Son las cuentas que continúan en la senda de la justicia tributaria, son las cuentas del apoyo al relevo generacional en el campo, las que invierten en mejorar nuestras infraestructuras, las que consiguen un mercado laboral mucho más dinámico y las que apuestan por la inversión y externalización e internacionalización de nuestras empresas. Con toda esta intención, con estos objetivos, les paso a desgranar brevemente algunas de las medidas que componen la que es sin duda la ley más importante del año para nuestra región. La conciliación, como saben, es una prioridad para este Gobierno y aquí cumplimos con uno de los compromisos que adquirimos con los extremeños. En 2026 queda completada la gratuidad de la educación y cuidados de niños de 0 a 3 años. Con un presupuesto de 23,7 millones de euros para la etapa de 0 a 3, cumplimos con el objetivo de promover la conciliación en las etapas más tempranas de la misma. Además, destacamos la gran acogida que han tenido las ayudas a personas trabajadoras, autónomas y pymes que ha emitido esta Secretaría General de Igualdad, que fomentan el teletrabajo y la flexibilidad horaria. Doblamos su presupuesto invirtiendo más de 2 millones de euros. También nos situamos al lado de las mujeres que sufren violencia sexual. El compromiso del Gobierno de la presidenta María Guardiola se materializó con la puesta en marcha de 4 centros de crisis en las ciudades de Cáceres, Badajoz, de Mérida y de Plasencia. Ahora dotamos estos centros de crisis con 1 millón de euros para la asistencia y recuperación integral de las víctimas de violencia sexual que carezcan de renta suficiente. Por otro lado, quiero destacar el aumento también de la Consejería de Salud y Servicios Sociales. Su presupuesto se incrementa en 396,2 millones de euros, en casi 400 millones de euros, lo que representa una subida de un 13,1% con respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra histórica de 3.416,2 millones de euros. Vamos a destinar 126,4 millones de euros a las infraestructuras sanitarias para modernizar y para reforzar esa atención pública. La atención primaria es el primer contacto que tienen los ciudadanos con el sistema de salud, que les va a acompañar a lo largo de toda su vida. Prestar un servicio de calidad con las mejores condiciones, tanto para médicos como para pacientes, es una prioridad de nuestro Gobierno. Por ello, con estos presupuestos reforzamos la atención primaria con 45 millones de euros más y la atención a la dependencia crece más de 88 millones de euros. Junto a la sanidad, la educación es la base del progreso y el avance en nuestra región. Conscientes del papel que juega la educación como herramienta de transformación social, hemos aumentado la inversión en 127,2 millones de euros. El año escolar 2025-2026 contará con 825 docentes más y está incorporada en estos presupuestos, en los presupuestos del año 2026, la subida salarial de 80 euros al mes para los docentes, lo que supone, como bien saben, una dotación presupuestaria de 23 millones de euros. Además,
cumplimos otro de nuestros compromisos, ampliando al 100% la jornada laboral de los auxiliares técnicos educativos, los conocidos como ATE, con un presupuesto de 10,2 millones de euros. Tenemos muy clara la importancia de contar con unas buenas infraestructuras educativas que fomenten la motivación, que fomenten también el aprendizaje de nuestros alumnos y que mejoren el rendimiento de la comunidad educativa. Por ello, nuestra apuesta este año firme por las infraestructuras educativas. Incrementamos esa partida en más de 25,3 millones de euros, llegando hasta los 89,5 millones de euros. También queremos conseguir la mejor formación. Queremos llegar a la excelencia de todos nuestros estudiantes y tener un futuro prometedor. Para ello, incrementamos también el presupuesto de la Universidad de Extremadura hasta llegar a los 159,82 millones de euros. La dificultad para acceder a una vivienda está afectando a toda una generación. Extremadura quiere ser esa región segura y acogedora en la que iniciar y desarrollar proyectos de vida. Como bien saben, estamos elaborando un nuevo plan de vivienda 2026-2029 con una inversión prevista de 950 millones de euros. Porque Extremadura no puede esperar, porque Extremadura no va a esperar a que el Gobierno estatal decida afrontar este grave problema. El plan anterior ha sido claramente insuficiente y los extremeños precisan respuestas inmediatas. Nuestro Gobierno tiene también muy claro que apoyar a las empresas es cosechar oportunidades, que son las empresas y los autónomos los que generan riqueza y empleo en nuestra región. Y eso se traduce en el presupuesto de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, crece en 73,8 millones de euros para seguir impulsando a las empresas con más inversión y con más políticas de estímulo. Y Extremadura crece de la mano de los 388 municipios, entidades locales menores y, por supuesto, pedanías que conforman nuestra región. Vamos a llevar a cabo la rehabilitación comercial en varios municipios extremeños y a invertir más de 33 millones de euros en 5 polígonos industriales. También es importante facilitar la creación de nuevas empresas y esto lo vamos a hacer con el programa Extremadura Startup, que apoya a las personas emprendedoras en el desarrollo de sus negocios. En materia de empleo, ponemos en marcha una herramienta digital totalmente innovadora que va a permitir ofrecer servicios más personalizados, que sean más eficaces y ajustados a las necesidades reales de las personas y de las empresas. La plataforma de perfilado para demandantes de empleo, con técnicas avanzadas como la inteligencia artificial, clasificará a los demandantes de empleo más adecuados para cada puesto de trabajo. Además, incluimos también un nuevo PCEM para el fomento del empleo, particularmente de jóvenes titulados, facilitando su primera experiencia laboral en el medio rural extremeño. Y no nos olvidamos del activo más importante de nuestra Administración, que son sin duda los empleados públicos. Hemos cumplido desde nuestra llegada al Gobierno con todos y cada uno de los compromisos salariales asumidos, con los nuestros y con los previos. Y en estos presupuestos queda también muy claro que nuestro Gobierno cumple. Este presupuesto recoge la previsible subida del 2% salarial en 2025, saben que aún no ha sido aprobada, y el segundo pago de la deuda que dejó el anterior Gobierno respecto a la subida salarial, que Extremadura fue la única comunidad autónoma que no pagó, del 2% del 2020. Y también recoge, está presupuestado, el 2,1% de subida salarial de los empleados públicos para el ejercicio 2026. Nuestro compromiso con los empleados públicos se ve sin duda también en el campo extremeño.
Para respaldar a nuestros agricultores y ganaderos, vamos a garantizar en el año 2026 el aumento ya realizado en las anualidades 2024 y 2025 de los fondos destinados a los seguros agrarios. Consignamos 10,8 millones de euros. La cultura debe llegar a todas partes y más a las zonas rurales que cuentan con una menor oferta cultural. Para ello, la Junta va a poner en marcha la red alternativa de teatros para municipios de entre 2.000 y 5.000 habitantes que no pueden integrarse en la red de teatros. Se ofrecerán hasta 4 espectáculos anuales en 34 nuevas localidades, sumando así 136 funciones al año. También, como siempre, queremos poner en valor el patrimonio natural y paisajístico de nuestra tierra. Queremos seguir fomentando ese turismo, un turismo sostenible y que se encuentre conectado con el entorno. Para ello, vamos a construir 6 miradores en zonas estratégicas de la región, como Alcántara, Las Hurdes, Valle del Jerte, Sierra de Gata, Sierra de San Pedro, con una inversión de casi 2,5 millones de euros. Como verán, en el año 2026 seguimos atrayendo inversión y con el compromiso firme de retener a nuestra población y de que vengan ciudadanos de otras comunidades autónomas y de otros países. Queremos acabar con todas las desigualdades y seguir realizando justicia tributaria. Queremos seguir devolviendo a los extremeños todo el esfuerzo que han estado realizando durante años. Seguimos trabajando y lo hacemos con el aval de que nuestra política fiscal funciona y con el objetivo de que Extremadura cuente con aquello que nos comprometimos a hacer, que es que cuente con una fiscalidad mucho más justa y mucho más igualitaria. Ya lo anunció la presidenta María Guardiola en el debate del Estado de la región. Vamos a elevar los límites de aplicación de las deducciones autonómicas a 30.000 euros en tributación individual. Saben que las deducciones actuales están en torno a 19.000 euros de base imponible o 28.000 euros en el mejor de los casos. La elevamos hasta los 30.000 en tributación individual y hasta los 55.000 en tributación conjunta. ¿Para qué? Pues para llegar a un mayor número de contribuyentes en la aplicación de los beneficios. Incorporamos también una nueva deducción en el IRPF de los gastos veterinarios de mascota de un 30% con el límite de 100 euros al año, que puede llegar a duplicarse, que puede llegar a alcanzar los 200 euros en perros de asistencia para personas con discapacidad y perros que se dediquen a la protección de mujeres víctimas de violencia machista. Además, les anuncio que vamos a elevar en estos presupuestos hasta los 4.000 euros la deducción por gastos para pacientes diagnosticados de ELA y vamos a mantener la deducción en el IRPF cuando se hayan recibido estas ayudas para que no tengan una tributación efectiva en nuestra región. La central nuclear de Almaraz no se puede cerrar. Luchamos y trabajamos cada día para que así sea. Y como ya anunció la presidenta María Guardiola el pasado viernes, vamos a reducir los tipos de gravamen aplicables en el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, con el objetivo principal, con el objetivo prioritario de que la central nuclear de Almaraz siga operativa. Como anunció la presidenta, será una reducción gradual que tendrá un impacto estimado en el año 2027 de 15,5 millones de euros, de 27 millones en el año 2028 y más de 45 millones en el año 2029. Una reducción gradual de los tipos que queda condicionada y vinculada al mantenimiento de la central nuclear de Almaraz. Y no quiero terminar esta rueda de prensa sin volver a reconocer la gran labor que han desempeñado, que han llevado a cabo este verano todos los efectivos del Plan Infoe ante los terribles incendios que han asolado nuestra región.
Gracias de nuevo, gracias una vez más y gracias siempre por vuestra dedicación, por vuestro trabajo diario y por esa lucha incansable contra el fuego. Y nuestro compromiso con ello es fuerte y es real y se traduce en partidas presupuestarias concretas. Por ello, destinamos en las cuentas regionales para el año 2026 116,8 millones de euros a la prevención y extinción de incendios forestales y más de 3 millones de euros para el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, con el que vamos a aumentar en 85 personas, en 85 plazas, la plantilla del Infoe. Vamos a crear nuevas unidades terrestres y vamos a incluir mejoras como un nuevo complemento de disponibilidad y un complemento de jefe de retén. En cuanto a las emergencias y protección civil, también vamos a llevar a cabo importantes mejoras para la seguridad y para obtener una respuesta que sea mucho más rápida y mucho más ágil a las emergencias que pudieran surgir en cualquier punto de la geografía extremeña. Entre ellas, queremos destacar el incremento de la plantilla del 112 Extremadura y Protección Civil, de los cursos del Plan de Formación de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y la adquisición de un nuevo vehículo puesto de mando avanzado. Estos presupuestos son los presupuestos de una región que avanza con más y mejores servicios públicos y que consolida su liderazgo y su protagonismo nacional. Vamos por la senda adecuada para lograr que Extremadura sea de una vez todo aquello a lo que tiene derecho, todo aquello a lo que tiene derecho a ser. Nuestro Gobierno está comprometido con el futuro de todos los extremeños, para que puedan vivir aquí, para que puedan formar aquí una familia, para que puedan emprender, para que puedan trabajar en una tierra llena de facilidades para ello, para que puedan acceder a una vivienda, para que tengan una salud y una educación de calidad, para que por fin podamos contar con unas infraestructuras dignas. Mañana registraré en la Asamblea de Extremadura el proyecto de ley de presupuestos de nuestra comunidad autónoma para el año 2026 y les daré todos los detalles de esta gran norma. Quiero agradecer el trabajo que han llevado a cabo todas las consejerías que integran la Junta de Extremadura, todos los empleados públicos que se han dejado la piel en confeccionar este texto, en particular los de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que es la que tiene encomendada esta labor. Un presupuesto que nace con todo el rigor y con toda la profesionalidad y que confiamos obtener el apoyo necesario para su aprobación por el bien de todos y por el bien, sobre todo, de la tierra que nos une. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición para responder las preguntas que deseen formular. Gracias. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar por dos cuestiones. La primera, si podría desgranar cada consejería el presupuesto que tiene. Y, por otro lado, ha dicho 126 millones de euros a infraestructuras en materia de sanidad. Si puede decir algún proyecto en concreto o la mayor cuantía de esos 126 millones, ¿dónde irían? Bueno, pues permítame que le desvele toda esa información en el día de mañana. Va a haber un crecimiento en todas las consejerías, va a ver cómo ese crecimiento es importante y se destina sobre todo a las que ya hemos avanzado. Me he permitido dar solo esas cifras, las de sanidad y educación, por ello. Y en el ámbito sanitario sabe que además estos presupuestos llevan reformas importantes y muy esperadas. El Hospital de Cáceres sin duda es una de ellas, también el Hospital Materno-Infantil de Badajoz y muchas más que le contaré al detalle mañana, si me lo permite. Gracias. Sí, hola, buenos días. También quería preguntarle sobre las propuestas que le han hecho llegar otros grupos parlamentarios. Varias preguntas. Primero, ¿cómo van esas negociaciones? Y, bueno, ayer hubo una reunión con un grupo parlamentario, el Grupo Socialista. Si hay acercamiento, en qué hay más distanciamiento. Sobre las propuestas que le ha hecho el Grupo Parlamentario Vox, difieren a la espera de conocer mañana la letra pequeña, pero ellos plantean supresión de impuestos. Por ejemplo, el de la ecotasa, que usted acaba de desglosar, sí, que se va a reducir. Entonces, en su opinión, ellos consideran que no se ha negociado. Entonces, ¿cómo está la situación?
Pues mire, yo creo que lo excepcional este año en la negociación de presupuestos es que esto ha partido de la propia presidenta de nuestro Gobierno. Es la presidenta de nuestro Gobierno la que llama a los presidentes de los distintos grupos para anunciarles lo que acabo de hacer yo ahora, que vamos a cumplir, que vamos a elaborar con nuestro mandato constitucional y estatutario de elaborar unas cuentas y que esperamos contar con esos representantes de los extremeños, con que tengan responsabilidad y estén a la altura de lo que demandan la ciudadanía. Saben que en esa reunión, bueno, pues no asistió uno de los grupos, que sí que en el día de ayer y sin habernos trasladado absolutamente nada previamente a esta consejería, pese a haber reiterado en una ocasión que por favor nos hicieran llegar sus propuestas si querían colaborar con el presupuesto, en el día de ayer se hicieron públicas una serie de medidas que por supuesto hemos analizado. Unas medidas que, como usted dice, parten de un desconocimiento del propio sistema tributario, porque ya no es que pidan la eliminación del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente. Si ha analizado esas medidas, también piden la eliminación de otras figuras impositivas que resultan capitales para nuestra Hacienda y que resultan fundamentales para cubrir esa prestación de los servicios públicos de calidad. Si examinan esas medidas generales e irrealizables en la mayoría de los casos, en materia tributaria pasan por la eliminación del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados en la adquisición del principal bien por el que tributamos en ese impuesto, que es el impuesto a la adquisición de una vivienda. También piden la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones y no paran de incluir generalidades que lo que finalmente denotan es un desconocimiento absoluto de la realidad de nuestra región, de Extremadura, que esos mandatos que vienen impuestos desde Madrid se ven plasmados en todos y cada uno de los documentos que este grupo presenta, de la realidad de Extremadura, que es la región en la que tienen que representar y por la que tienen que trabajar y luchar cada día, y de la realidad de la gestión. Yo les emplazo a que examinen cada una de esas propuestas y a que me digan cómo se traducen partidas presupuestarias concretas. Creo que ya llevamos 2 años, que este grupo ya tiene que tener cierta experiencia en lo que vamos a hacer, en esa confección de la ley más importante de nuestra región, y esperábamos cierta altura, cierto rigor, cierta responsabilidad en la formulación de propuestas concretas que tuvieran cabida en estos presupuestos. A esa reunión a la que me refería al principio sí que acudió el Grupo Socialista, no lo hizo su presidente, vinieron 2 representantes y esos representantes se comprometieron con emitir un documento, con presentar un documento con distintas propuestas. En esa primera reunión fuimos muy claros. Había determinados aspectos que no iban a poder ser negociados. No vamos a dar ni un paso atrás en nuestra política fiscal, una fiscalidad justa que ha devuelto 120 millones de euros a las familias y por la que recaudamos más de 230 millones. Sorpresa es cuando examinamos ese documento y vemos que hay distintas demandas que inciden en algo que ya previamente habíamos dicho que no. Recuperación del impuesto sobre el patrimonio, la implantación de un impuesto que derogamos antes de su entrada en vigor, como saben, con un decreto ley al que dimos efecto retroactivo desde el día 1 de enero del 2023, como es el impuesto sobre viviendas vacías, y determinadas medidas tributarias que no van a ser acogidas. En materia de gasto, también generalidades que tampoco tienen un reflejo presupuestario en concreto. Esperamos que mañana, cuando este grupo, el Partido Socialista, conozca el estado de gasto, sí que plantee propuestas concretas en relación a partidas presupuestarias concretas. Pedimos responsabilidad y rigor. Son más de 8.600 millones de euros que lo que van a hacer es seguir transformando Extremadura, que Extremadura siga creciendo, que se convierta en lo que ya es a día de hoy un referente nacional en muchas políticas y con la que, por supuesto, beneficiemos a lo importante y los que nos han traído aquí, que son los extremeños. Entiendo por lo que dice que el presupuesto va a llegar a la Asamblea sin estar cerrado ni con el PSOE ni con Vox. Les invita ahora a afinar un poco más en sus propuestas, pero si el borrador ya está registrado, entonces aspiran a la vía ya de enmiendas parciales, porque si hay enmienda a la totalidad, pues también sería un bloqueo.
Eso es. Usted sabe que la tramitación parlamentaria implica que mañana se ha registrado en la Asamblea de Extremadura, los grupos lo van a examinar, sopesarán el planteamiento o no de una enmienda a la totalidad y si pasamos esa enmienda a la totalidad luego puede ser mejorado si realmente tienen esa responsabilidad y ese espíritu constructivo con distintas enmiendas parciales. Nosotros desde el primer momento, y reitero que este año la negociación arranca de esa cita con la presidenta de nuestra comunidad autónoma, con la presidenta María Guardiola, abiertos a recibir propuestas concretas, abiertos a ese diálogo permanente que no ha cesado, abiertos a examinar cada una de las figuras impositivas que quieren modificar siempre y cuando no sea contrario a nuestra política fiscal y en materia de gasto, por supuesto, abiertos a incorporar cualquier partida que beneficie a la ciudadanía extremeña y con ese cauce el debatirlo esto en sede, en el lugar, en la casa de todos los extremeños que representa la Asamblea de Extremadura. Sí. Por tanto, llega mañana, pero no ha habido ningún otro tipo de acercamiento. Lo digo porque este mediodía, que ha sido ya sus últimas declaraciones de Vox, no ha habido ningún tipo de contacto, ¿no? Sería ya a posteriori. Nosotros en esa primera reunión a la que no se presentan, no conocemos cuál es el sentir del Grupo Parlamentario Vox en relación a las cuentas del año 2026. Con posterioridad sí que acuden a una reunión que ustedes conocen, le trasladamos las grandes cifras del presupuesto y en esa reunión nos dicen que nos van a facilitar un documento. Este documento lo conocen ustedes antes que nosotros. La semana pasada envié un correo tanto al grupo como al presidente del grupo pidiéndole ese documento, esas propuestas, por dónde quería que fuéramos, tanto en política tributaria como en gasto, y no recibimos nada. Y lo siguiente que conocemos es lo que vieron ustedes ayer. Un documento irrealizable para cualquiera que examine con rigor lo que son unas cuentas, lo que es un presupuesto, lo que es la norma principal, lo que es el estado de ingresos y el estado de gastos que va a marcar el futuro de una comunidad autónoma. Un presupuesto que parte del desconocimiento absoluto de nuestra comunidad autónoma, de las tareas de gestión, de los servicios que tenemos que prestar a los ciudadanos y que introduce, por ejemplo, como usted misma ha dicho, en materia fiscal, la anulación de gran parte de las figuras y la pérdida, por lo tanto, de ingresos necesarios con los que prestar esos servicios públicos. Responsabilidad y rigor. Análisis exhaustivo de cuáles son las necesidades de nuestra región, que son muchas y que generamos aquí, que finalmente ese crecimiento económico obedece al esfuerzo que estamos realizando desde nuestro Gobierno ante una ausencia de Gobierno estatal que cumpla con el deber de garantizar una financiación justa para nuestra región y de invertir en nuestra región. Esperemos que de algún modo analicen la situación del lugar en el que están, de Extremadura, vean las necesidades y realmente trabajen en un documento que pueda ser provechoso para los ciudadanos extremeños. Yo les emplazo a que examinen todas y cada una de esas medidas y me digan cómo se consignan presupuestariamente. ¿Sí? Hola. Entonces, entiendo que ahora el objetivo de la Junta es aprobar esas cuentas, pero se mantiene esa declaración de intenciones de, si no se diese el caso, convocar elecciones. A ver, el objetivo prioritario desde el minuto uno, desde el primer momento y además dicho por la presidenta María Guardiola, es la aprobación del presupuesto. Pero la presidenta María Guardiola ha hecho lo que quizás no estamos habituados a escuchar y a ver. Y es decir, con total sinceridad, qué es lo que va a suceder en el caso en el que no se aprueben esas cuentas. Lo principal y prioritario, la aprobación del presupuesto. Sin duda, la aprobación del presupuesto, pero como muy bien ha indicado, no vamos a permitir un bloqueo. ¿Se han fijado en la cifra? 8.600 millones de euros. En una prórroga presupuestaria prorrogaríamos un presupuesto del año 2024. Supondría prorrogar 8.080 millones de euros. Esa es la situación. Esa es la seriedad de lo que vamos a hacer aquí. Que por favor todo el mundo sea consciente que esto supone invertir en sanidad y en educación principalmente 557 millones de euros. Que esa es la responsabilidad que todos tenemos que tener y que lo que no vamos a permitir en esta tierra son bloqueos. Yo creo que
quizá eso, no estamos habituados a escucharlo, tanta transparencia y tanta claridad. Ojalá más políticos así. Gracias. Mañana nos vemos y mañana os detallo todas las partidas.